La seguridad ha tenido un notable desarrollo a partir de la evolución del hombre. Siempre ha estado presente en la actividad laboral del ser humano, aun cuando éste no se había percatado. Es por ello que se considera de gran importancia mostrar una breve explicación de cómo es que la seguridad ha acompañado al hombre a lo largo de la historia. Etapa primitiva. En esta etapa existían el hombre de la edad de piedra y los mamuts, que cazaban para alimentarse de ellos. Además fabricaban sus herramientas de trabajo como las lanzas, flechas, puñales, etc. Posteriormente, cuando el hombre ya tenía todas las características del hombre actual e inició un trabajo más formal, la existencia de animales domésticos, cultivos para su uso y consumo, al mismo tiempo desde la época más remota, el trabajo aparece desde la aparición del mismo hombre, siendo para nosotros el trabajo como el desgaste de energía en los músculos estriados y neuronas al realizar funciones inherentes al puesto o actividades que se desempeñan para obtener una remuneración o un satisfactor. Al surgir el trabajo, con los mayores riesgos que hay que eliminar, los primeros hombres usaban protectores manufacturados de piel para proteger brazos, manos, piernas o alguna otra parte de su cuerpo al realizar su trabajo, naciendo así la seguridad. Al bañarse en los ríos, geysers, lagos y lagunas para quitarse el sudor después de una cacería o para liberarse del mal olor de los animales, se origina el advenimiento de la higiene. Etapa esclavista. En la época esclavista que florece del siglo V a.C. al siglo V después de Cristo, vemos que el trabajo es diferente, ya que hay una división tajante del trabajo entre la clase explotadora que correspondía a los amos y la clase explotadora de los esclavos. En esta etapa, el trabajo es efectuado por los esclavos que laboraban principalmente en el campo. También hacen los trabajos más pesados como son la explotación de las minas, como mineros, cargadores, constructores de pirámides, de casas, silos, graneros, etc. Los esclavos realmente no tenían ni higiene ni seguridad. Trabajaban como podían, a veces sin ropa y sin calzado. Normalmente cuando el esclavo era nuevo, sangraba de las manos, pies, de la espalda hasta que se curtían. Es más, algunos esclavos que laboraban en minas de sal, lo único que les servía de seguridad era un trapo que se ponían en los ojos para que la sal no los dejara ciegos. El esclavo era tomado como cosa. En cambio, el amo primeramente usaba al esclavo para protegerse de todos los trabajos y para evitarse pasar penalidades. En el aspecto de seguridad usaba botas de montar, guantes para montar, para protegerse del sol, sombreros o su equivalente, sillas de montar, su látigo, armas, pistolas, rifles, y por si fuera poco, utilizaba capataces que se hicieran cargo de los esclavos. Cuando tiraban, usaban chalecos de piel de cabra para que no les penetrara la pólvora en el cuerpo. Etapa feudal. Se da en el medievo europeo, siglo XII al XV. Esta etapa se caracteriza porque el rey da tierras a sus nobles para que los administren donde den parte de la ganancia. Hay clases de nobles, de sacerdotes y de siervos, villanos. En algunos casos subsiste la esclavitud. Se trabaja en el campo, en la ganadería y si es preciso son soldados y desde aquella época el guerrero tenía que equiparse. Concretamente, el señor feudal y los caballeros que servían al rey, así como a sus huestes. Para protegerse, se usó equipo que protegía casi todo su cuerpo y los soldados o arqueros se protegían con cabez o cascos. Los villanos o siervos vestían de acuerdo a sus posibilidades y tenían ya hoz, guadaña, machete o herramientas de acuerdo a sus posibilidades. Algunos para controlar las carretas tenían guantes como los que usan actualmente para manejar automóviles. Los cocineros usaban cofías para el pelo y la higiene era de acuerdo a la cantidad de agua que había en el hogar. No existía la libertad de trabajo. La libertad individual está restringida. Más tarde surgen los burgos. En una sociedad con mayores libertades surgen las universidades y se desarrollan las ciencias, la industria variada y se inicia como empresa familiar. Los hombres que se dedicaban a la misma actividad crean los grupos llamados gremios. La venta de los productos es libre y la producción es individual. Del capitalismo.
El capitalismo propiamente comienza a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, donde algunas leyes sobre higiene y seguridad surgen son, por ejemplo, la ley de Chapelier, que se refiere a que el maestro solo tenía una obligación moral con el trabajador en Inglaterra. En 1812 se dictó una ley que reglamentaba el trabajo de los aprendices y señalaba ciertas obligaciones de los patrones en materia de higiene y seguridad, que consistía en proveer a las fábricas de ventilación y limitar como medio de prevención el trabajo de mujeres y menores. En 1867, en Alsacia, Francia, se fundó una asociación dedicada al estudio y a la colaboración de aparatos y dispositivos que disminuyeron la peligrosidad de las máquinas y a la elaboración de reglamentos tendientes de prevenir los accidentes de trabajo, donde se empieza a oír las palabras riesgos profesional y se legisla en los siguientes países. En Francia, Ley de Accidentes de Trabajo en 1898, también se habló de riesgo, pero en forma restringida en el Código de Napoleón. En Estados Unidos, Norteamérica dictó sus primeras tentativas de leyes sobre riesgos de trabajo en el año 1898, pero trajeron problemas y no fue sino hasta el año de 1917 que la Corte norteamericana resolvió la constitucionalidad de las leyes locales y reconoció que la institución del seguro obligatorio constituía un legítimo ejercicio de las atribuciones de las cámaras legislativas del Estado, por lo que representa a México ingresó a la ONU en el año de 1946 y es aquí donde estas leyes pretenden que las máquinas sean planeadas por la ciencia de la ergonomía, ya que todos los riesgos del trabajo se reducen al mínimo. Y por si fuera poco, nacen los sindicatos que defienden a los trabajadores de las leyes injustas. Etapa de la Revolución Industrial. En Inglaterra, entre 1760 y 1832, hay un desarrollo técnico-científico que consiste en la invención de máquinas y hay una transformación económica radical que atrae como consecuencia que la máquina desplace la mano del hombre y hay paros forzosos, crisis y con estos grandes núcleos de miseria, otra consecuencia fue que las fábricas se incrementara el índice de accidentes debido a que los trabajadores nunca fueron capacitados para operar las máquinas y la velocidad de estas que empieza a causar altos índices de accidentes de trabajo. Como no hay sindicatos ni servicios médicos que atiendan este tipo de problema, la higiene y la seguridad son muy deficientes. Imaginemos una máquina de vapor o eléctrica sin cubrecadenas y la persona encargada de esta máquina se confía o sin casco protector. Una persona por descuido o falta de práctica se le enredará el pelo en la cadena y llegará al engrane. ¿Qué le va a producir? Indudablemente un accidente. Luego, imaginemos que un hombre anda con la ropa muy suelta y se atora con alguna polea. La polea puede tirar el perol con metal fundido que está subiendo y a la persona o personas morirán irremediablemente. Se crea el proletario y la división del trabajo que se incrementa la producción y los riesgos profesionales y se explota al trabajador ya que no hay una buena legislación en este renglón a nivel mundial. Etapa socialista. El socialismo da comienzo aproximadamente entre 1917 a 1922. Esta teoría fue sustentada por los banqueros Enrique y Salomón Hayek y sus promotores que eran Carlos Marx y Vladimir Lynch, Julian Lenin, que esta teoría surge para defender al proletario y se crearon corporativas con fines de tipo sociedad, ya que los mismos trabajadores eran los propietarios y por tal motivo las leyes sobre higiene y seguridad fueron muy severas. Los países capitalistas, al igual de los que fueron socialistas, avanzaron en este renglón hasta la automatización de sus oficinas y departamentos de producción. Por tal motivo, con solo introducir una cinta a la máquina donde produciría lo que se requiere en su programación. Los trabajadores socialistas y socialistas cuentan con equipos de seguridad muy sofisticados, al igual que en los países capitalistas, pero en los mismos países de un bloque y otro también tendrán carencias de equipos de seguridad. Como veremos, de todas estas etapas es ilógico pensar en eliminar todos los riesgos que presentan en el trabajo. Origen y desarrollo de la higiene y seguridad industrial en México. Tiene su primer antecedente formal en la época colonial con las leyes indias. Dichas leyes iniciaron su vigencia en el año de 1680 durante el reinado de Carlos II. Su objetivo principal fue elevar el nivel de la clase indígena, establecer un régimen jurídico preventivo de asistencia y reparación de accidentes, reglamentar el salario mínimo, que el pago fuera en efectivo, prohibir las tiendas de raya, la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, la regularización de asistencia médica a los indios enfermos y accidentados, el establecimiento de ayudas económicas y atención médica.
Es importante señalar las aportaciones que en esta materia hizo José Vicente Villada en el Estado de México. Debemos mencionar que en 1904 presentó a las Comisiones Unidas de Legislación y Justicia un dictamen estableciendo que el trabajador que sufriera un riesgo con motivo de su trabajo, independientemente de que se le siguiera cubriendo su salario, como lo establecía el Código Civil en vigor, debía de cubrirse por el patrón los gastos de atención médica de inhumación como primordiales. En la siguiente etapa legislativa comienza la protección de los riesgos de trabajo en nuestro país y se inicia a principios de este siglo con el programa y manifiesto a la Nación Mexicana de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano suscrito en 1906 por los hermanos Flores Magón, Juan Saravia, Librado Rivera y otros que señalaban en su artículo 25 la obligación a los dueños de minas, fábricas y talleres a mantenerlos higiénicos y en su artículo 27 a indemnizar por accidente de trabajo. Bernardo Reyes en 1906 y en el estado de Nuevo León fue el creador de la Ley de Accidentes de Trabajo. La ley antes comentada sirvió de base en su totalidad a la Ley sobre Accidentes de Trabajo del estado de Chihuahua de 1913. Una innovación importante que presentó esta ley fue la de señalar que en caso de insolvencia por parte del explotador, la responsabilidad civil recaería sobre el dueño de la misma. Asimismo, debe señalarse que a Salvador Álvaro, gobernador del estado de Yucatán, se le atribuye haber dictado la ley más adelantada en materia de trabajo y en cuestiones de higiene, seguridad y accidentes de trabajo. En esta se realizaba ya la actual clasificación de los riesgos y se obligaba al patrón a cubrir los gastos del sepelio del trabajador que sufriera el accidente y muriera a causa de este. Nicolás Flores, Estado de Hidalgo, 1915, propuso la ley sobre accidentes de trabajo. Manuel Aguirre Berlanga, gobernador de Jalisco, expide un decreto ordenando a todos los propietarios de toda clase de negocios que pagaran los jornales de los obreros durante alguna enfermedad o accidente ocasionada por el trabajo. La Ley del Trabajo de Gustavo Espinosa del Estado de Coahuila de 1916 expresó que el obrero en su constante y abnegada labor está expuesto a sufrir con motivo de su trabajo accidentes que lo privan total o parcialmente de continuar su trabajo. Concretamente se marca en el artículo 123 constitucional, apartado A, fracciones 14 y 15, en 1921, el presidente Álvaro Obregón elabora un proyecto de ley para la creación del seguro obrero. Entre los puntos más importantes que contenía ese proyecto de ley eran: considerar por igual a todos los trabajadores del territorio nacional, entendiendo por estos a todos los que ejecuten un trabajo personal a cambio de un salario. Otorgar a los mismos los siguientes derechos: indemnizaciones por accidentes de trabajo, jubilaciones por vejez de los trabajadores, seguro de vida a los trabajadores. En 1928 se trata de elaborar un Código Federal de Trabajo presentado por la Secretaría de Gobernación a la Convención Obrero Patronal, definiendo riesgo profesional así como accidentes de trabajo. Señaló claramente las consecuencias que los riesgos producen, enumerando los siguientes: muerte, incapacidad, incapacidad temporal. En 1929 el presidente Emilio Portes Gil promulgó las reformas a la fracción 10 del artículo 73 y a la fracción 29 del artículo 123 constitucional. La primera concedió la facultad al Congreso de legislar en toda la República en sus respectivas jurisdicciones. La segunda consideró la expedición de la Ley del Seguro Social, que comprende seguros de invalidez de vida, enfermedades, accidentes, de cesación involuntaria y otros de fines análogos. Promulgación en la Ley Federal del Trabajo de agosto de 1931 también tiene un gran interés por proporcionarle al trabajador seguridad, igualdad y aplicación en todo el país. La ley de 1931 señala que los patrones, cuando contraten por intermediarios, son responsables de los riesgos profesionales de sus trabajadores. Esto quedó confirmado por jurisprudencia establecida por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1970. La modificación a la ley de 1921 beneficia considerablemente no solo al trabajador, sino también a sus familiares, ya que esta ley fue duramente criticada por algunos autores que la consideraban contraria al artículo 123 constitucional. Dispuso la ley que los trabajadores que sufrieran un riesgo profesional tendrían derecho a asistencia médica, administración de medicamentos y material de curación, las indemnizaciones fijadas en la ley a fin de promover los preceptos legales. En el año de 1934 se publicó el Reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo. En este reglamento se estableció la obligación para el patrón de instalar extintores en donde hubiera peligro de incendio, prohíbe presentarse a trabajar en estado inconveniente, no hacerse maldades o juegos durante el trabajo, se obliga al patrón y a sus representantes y a los trabajadores de mayor experiencia a compartir sus vivencias para evitar accidentes. Se estableció
en este reglamento la organización de comisiones de higiene y seguridad, señalando las obligaciones y el funcionamiento de las mismas, uso de ropa de seguridad, administrar de ser posible los primeros auxilios, reglas de seguridad para el trabajo de talleres, protección del equipo, inspecciones, etc. En 1929 se reformó la fracción 29 del apartado A del artículo 123 constitucional para declarar de utilidad social la expedición de la Ley del Seguro Social. A pesar de los intentos que por muchos años se hicieron para elaborar esa ley, es hasta 1943 cuando la misma entró en vigor, creando al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. La ley de 1931 quedó vigente hasta el 30 de abril de 1970 y a partir del 1 de mayo de 1970 entró en vigor la nueva Ley Federal del Trabajo. En México se ha seguido progresando en la legislación referente a este renglón, siempre con la mira del mejoramiento del trabajador, la de su familia y empresarios.